Muchas bendiciones, amada familia, bienvenidos. Es un gusto para mí compartir contigo el plan de lectura de los escombros a la reconstrucción. Este plan consiste en leer el libro de Esdras y de Nehemías, que están súper interesantes. Hoy nos corresponde leer Esdras capítulo 5, que está poderoso. Así que dispón tu corazón, porque yo sé que el Espíritu Santo te va a ministrar grandemente. No se te olvide mantenerte alerta, tener tu Biblia y tu libreta de apuntes para que tú hagas notas de todos los remas que el Espíritu Santo te esté dando. Comparte con algún conocido esta transmisión para que se convierta en un reconstructor del templo de Dios. Vamos a comenzar haciendo una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque tú eres quien nos mantiene en pie y tú nos das las fuerzas para continuar. El enemigo quiere que no continuemos, quiere que nos detengamos, que frenemos, que cesemos la obra, pero no la vamos a detener porque tú eres el que nos has mandado a edificar y estamos totalmente determinados a obedecerte. Gracias, Señor Jesús, por tantas bendiciones. Amén y amén. Y vamos a iniciar la lectura de Esdras capítulo 5, que dice así: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadat, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ello los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿quién os has dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Copia de la carta de Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron carta y así estaba escrito en ella: al rey Darío toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, la casa del grande Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles así: ¿quién nos dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelos saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia. El rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbassar, a quien había puesto por gobernador, y le dijo: toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces este Sesbassar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Y ahora, si el rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dado la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. Esdras capítulo 5 nos narra el reinicio de la reconstrucción de la obra de Dios. Y fíjate lo que dice el versículo 1. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá, en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. ¡Wow! Esto está tremendo. El Dios Todopoderoso estaba sobre ellos. El Dios Todo Magnífico estaba con ellos, el que fundó la tierra.
el que hace lo que quiere en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El Espíritu de Dios estaba con ellos, que los impulsó a dar una palabra de ánimo a los habitantes de Jerusalén que habían suspendido la obra. Y fíjate, porque el pueblo de Israel había suspendido la obra, es cierto que había un decreto del rey de Persia de suspensión, pero como Dios era el que había escrito el plan de reconstrucción del templo, nada la podía suspender, nada la podía detener. Hoy yo te tengo que decir que lo que Dios ha dicho que va a pasar en tu vida, no hay diablo que pueda frenarla. No hay humano que te pueda obstaculizar. Así que ánimo, porque lo que Dios te ha dicho lo van a ver tus ojos. A mí me encanta lo que escribe el profeta Isaías en el capítulo 46, versículo 9. Escucha, porque es una palabra poderosa. Yo soy Dios y no hay otro. Soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el final desde el principio, anuncio el futuro desde mucho antes. Yo digo, mis planes se realizarán, yo haré todo lo que me propongo. ¡Wow! Esto está tremendo. Aquí Dios nos está diciendo claramente, mis planes se realizarán, yo haré todo lo que me propongo. Y como la reconstrucción del templo era el plan de Dios, Él dio la orden de reinicio a través de los profetas Ageo y Zacarías. Estos profetas llevaron el mensaje de Dios a todo el pueblo, a los líderes de Jerusalén. Y déjame decirte que yo creo firmemente en el ministerio profético, porque un profeta es aquel que lleva el mensaje de Dios, es aquel que ha tenido una revelación sobrenatural con una inspiración divina. Todos los creyentes, escúchame esto, todos los creyentes pueden ser usados por Dios con el don de profecía según la voluntad del Espíritu Santo, pero eso no los convierte en profetas. Cuando la palabra dice en el libro de Efesios que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, se está refiriendo al que ejerce el oficio del profeta. Y tal vez tú te preguntes, ¿cómo puedo yo saber que alguien está ejerciendo el oficio de profeta? Porque se mueve con las siguientes características. Hace milagros sobrenaturales, hace hazañas, los enfermos son sanados, el cáncer se seca, los paralíticos son levantados, pero segunda característica es que Dios lo tiene dando su palabra en mínimo 2 países. Esta es la persona que ejerce el oficio de profeta. Hoy en día encontramos a personas que ejercen el don de profecía y se dicen ser profetas, pero no es así. Ahora hay otra cosa bien interesante en cuanto a la profecía. Tal vez tú te preguntes, ¿yo puedo buscar a un profeta para que me dé dirección? No es correcto, porque el Espíritu Santo vive dentro de ti y Él te va a revelar a ti directamente lo que el Padre escribió para ti. La profecía únicamente te va a dar confirmación, pero nunca dirección. Vuelvo a repetir esto. La profecía te va a dar confirmación, pero nunca dirección. Por ejemplo, tú estás pensando en reiniciar o iniciar más bien un negocio de comida. Eso ha estado latiendo dentro de tu corazón, pero tú no se lo cuentas a nadie. Eso únicamente lo analizas una y otra vez porque dices, la situación está muy difícil, ¿será prudente que yo ponga este negocio? Y estás batallando, pero de pronto en la reunión se está derramando el Espíritu Santo y el Espíritu, de acuerdo a su voluntad, trae revelación a una persona que está en la iglesia y se levanta con el poder de Dios, con el micrófono en la mano, en alta voz, y te dice Dios, que no tengas miedo de poner ese negocio de comida porque Él te va a respaldar. Eso sería confirmación, no es dirección. El Espíritu Santo primeramente te tiene que revelar a ti lo que Dios quiere hacer contigo, y ya alguien que está ejerciendo el don de la profecía o alguien que tiene el oficio de profeta te puede dar la confirmación de lo que Dios quiere para tu vida. Ahora fíjate lo que dice
Primera carta a los Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. La profecía debe de cumplir estas tres características. Di conmigo: edificación, exhortación y consolación. Entonces el pueblo estaba desenfocado, pero Dios los exhortó para que pudieran reiniciar la obra. Y el profeta Ageo y Zacarías les hablan directamente, los confrontan y les dicen: ¿qué les pasa? Ustedes dicen que no es tiempo para reiniciar la obra, pero Dios dice que es tiempo de reiniciar lo que suspendieron. Y específicamente el profeta Ageo les da la orden de parte de Dios: es tiempo de reiniciar. El profeta Ageo que se menciona en este libro de Esdras es el que escribió uno de los libros que están casi al final del Antiguo Testamento y que tú lo tienes que leer. Tienes que leer Ageo y Zacarías. Pero bueno, ahora quiero compartir contigo lo que dice el libro de Ageo. Escucha esto. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, ¿no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Dios sea reedificada? Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso, qué tremendo lo que dice aquí. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, cómo le había enviado Jehová su Dios, y temió, fíjate qué tremendo, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo fue enviado por mandato de Dios para poder reedificar la casa de Dios. Y qué palabras tan fuertes son las que menciona el profeta Ageo, porque el pueblo decía: no es tiempo de reconstruir. Y viene el profeta y les dice: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Ah, qué bonito, ustedes están viviendo en casas lujosas, pero la casa de Dios está derrumbada. Y si pudiéramos aplicar este versículo a este tiempo, recuerda que tú eres templo del Espíritu de Dios. Y tal vez muchas veces tú te preocupas mucho por tu exterior, te pones cremas, visitas al nutriólogo, al dermatólogo, pero dice Dios: la casa interior está desierta. La casa que es templo de mi espíritu está desbaratándose. ¿Cómo es posible que tú te pases mucho tiempo en el gimnasio, pero la casa de Dios esté cayendo a pedazos? Ah, qué tremendo. Porque los judíos habían recibido una orden de suspensión, pero ellos no habían suspendido sus actividades personales. Ellos estaban muy enfocados en que estoy ganando un poquito más, entonces compro un caballo, un asno, una carreta. Y hoy hay personas que están muy enfocadas en lo suyo, porque dicen: yo voy a suspender la obra porque me tengo que promocionar en el trabajo. Yo voy a suspender la obra porque mis hijos están creciendo. Yo voy a suspender la obra porque mi negocio tiene que avanzar. Pero hoy Dios te viene a decir: hey, mira
que medita bien en tus caminos, medita bien en tus caminos, porque yo te estoy dando la orden de que tienes que reiniciar. Dios les dice, meditad en vuestros caminos, dice Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, porque sembráis mucho y recogéis poco. Qué tremendo, porque Dios les está diciendo en otras palabras, se levantan desde muy temprano, se acuestan muy noche, pero el dinero no les alcanza. Están trabajando demasiado, era para que estuvieran con una mejor economía, pero como ustedes están haciendo las cosas al revés, los cielos se han cerrado y la sequía ha venido a su tierra. Si ustedes hicieran las cosas correctamente, yo enviaría bendición sobrenatural. Y hay personas buscando primero lo material y poniendo las cosas de Dios al último. Es por eso que tú no puedes pagar tus deudas. Es por eso que apenas vas ahorrando un poquito, pero aparece algo que es emergente donde gastas ese dinero. Dice Dios, meditad sobre vuestros caminos, meditad sobre vuestros caminos. Y a mí me encanta que en el versículo 8, Dios está dando la orden, una orden determinante que dice, subid al monte, traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Hoy Dios te dice, ya tuviste la obra suspendida por mucho tiempo, sube al monte y trae madera porque es tiempo de reedificar. Ageo les dice claramente, reinicien la obra. Pero vamos a ver qué es lo que dice el profeta Zacarías. En el capítulo 1 dice, en el 8º mes del año 2 de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, ¿se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres? Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volvéis ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no entendieron, ni me escucharon, dice Jehová, vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Zacarías está exhortando, volveos a Dios con todo el corazón y no sean rebeldes como sus padres. A mí me llama la atención que cuando Zorobabel, Jesúa y los jefes de las casas de Benjamín y de Judá escucharon estas palabras, ellos estuvieron en una encrucijada. Ellos estuvieron contra las cuerdas, entre la espada y la pared, porque era una decisión crucial, pero muy riesgosa. Ellos tenían que tener una determinación. Obedecían al rey que había puesto un decreto de suspensión, obedecían a Dios que les decía, es tiempo de reiniciar la obra. Y muchas veces tú te vas a encontrar en una encrucijada. O vas a obedecer al gobierno que te está hablando de ciertos valores que van en contra de la voluntad de Dios, o obedeces a Dios con sus principios que son eternos. O obedeces a tu esposo que te está diciendo, suspende la obra, o haces la voluntad de Dios que te dice, reiníciala. No la suspendas. Tienes que continuar trabajando. ¿Le haces caso a tus padres que te dicen ya no vayas a la iglesia? ¿O obedeces a Dios? Tal vez alguien me diga, pero la Biblia dice que yo tengo que obedecer a mis padres porque es un mandamiento con promesa. Sí, pero cuando el Padre está alineado a lo que Dios quiere para tu vida. Si el Padre te está dando órdenes de que tú te alejes de Dios, mira que es mejor que tú agrades a Dios. Y en muchas ocasiones tú vas a tener una encrucijada. ¿A quién vas a obedecer? ¿Al jefe? A Dios. ¿A quién vas a obedecer? ¿A los amigos o a Dios? ¿Al amor de tu vida o a Dios? Yo no sé cuál es tu determinación, pero hoy Dios te está diciendo, te estoy mandando a reiniciar. Ya estuvo la obra suspendida mucho tiempo, pero es tiempo de reinicio. Y a mí me encanta porque ellos decidieron asumir el riesgo de obedecer a Dios y emprendieron la reconstrucción. Fíjate lo que dice el versículo 2 de Esdras. Volvemos al libro de Esdras.
Dice, entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadat, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Los profetas no únicamente llegaron a dar una palabra de motivación, sino que ellos se quedaron con el pueblo para enfrentar los desafíos. Pero siempre que tú te levantas para reconstruir la obra de Dios, también se van a levantar los enemigos. Y la palabra dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades principales, gobernadores de maldad, huestes espirituales. Y las personas que te hacen la guerra no son tus verdaderos enemigos. El verdadero enemigo es la serpiente que te quiere detener. Es por eso que muchas veces levanta a tus compañeros de trabajo para que no te acepten, pero alégrate, porque si no te aceptan quiere decir que tú tienes la esencia de Dios. Fíjate lo que dice la palabra, se levantó Zorobabel y Jesúa. Pero ¿sabes por qué se levantaron estos hombres a obedecer a Dios? Tenemos la respuesta en Ageo 1 que dice de esta manera. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Ageo 1:14. Dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Zorobabel y Jesúa fueron despertados por Jehová. Y yo hoy vengo declarando que el Espíritu de Dios despierta tu espíritu. Ya estuviste mucho tiempo con la obra suspendida. El enemigo te atacó y te dijo cesa la obra y tú le hiciste caso. Pero hoy yo vengo declarando que el Espíritu Santo activa tu espíritu, despierta tu espíritu y tú te levantas para seguir construyendo. Tú vas a reiniciar la obra en el nombre de Cristo Jesús. Di conmigo, yo reinicio la obra y en medio de pruebas y de luchas, tú no vas a suspender. Aunque tu matrimonio se esté cayendo a pedazos, tú no vas a suspender porque tú dices, Dios me está dando la obra de reinicio y yo le voy a obedecer. Y fíjate lo que dicen los versículos del 3 al 5. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y les dijeron así, ¿quién nos has dado la orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y tremendo, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. El enemigo te está dando la orden, cancela, para, frena, suspende. No puedes continuar trabajando en la obra de Dios, pero yo te vengo a decir que aunque el enemigo te quiera callar, no te calles. Aunque el enemigo te quiera sentar, no te sientes. El enemigo quiere que tú suspendas la obra. Él se levantó para hacerte oposición, pero no la suspendas. Hoy alguien que me está escuchando tiene que reiniciar la obra. Tú ya habías pensado en abandonarla, tú habías pensado en suspenderla, pero hoy yo te vengo a decir reiníciala, porque Dios te quiere bendecir sobrenaturalmente. El milagro que Dios va a hacer en tu casa ya está llegando, porque cuando tú continúas reconstruyendo el templo de Dios, todo lo que está a tu alrededor va a ser reconstruido. Y estos hombres les dijeron, señores, no vamos a cancelar la obra, no la vamos a cancelar, no le vamos a dar gusto. Estamos determinados a continuar reconstruyéndola. ¿A quién le vas a hacer caso entonces? Pon ahí en la caja de comentarios, yo estoy determinado a obedecer a Dios. Yo no voy a obedecer a mis emociones ni a mis sentimientos. Yo no voy a obedecer a alguien que no venga de parte de Dios. Yo voy a obedecer a mi Dios que hizo los cielos y la tierra. Y fíjate que los discípulos también se enfrentaron a una encrucijada. Ellos tenían que tomar la decisión, ¿obedecían a Dios o a los hombres? Y fíjate lo que dice el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo,
¿No os mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los apóstoles conocían la historia, la historia de su país. Y ellos decían, no nos conviene suspender, no nos conviene obedecer al hombre antes que a Dios. Por lo tanto, aunque el hombre se enoje, aunque el hombre haga lo que haga, estamos determinados a obedecer a Dios. Y yo no sé cuántos de ustedes están determinados a obedecer a Dios, que dicen, yo voy a reiniciar la obra, yo voy a reiniciar el ministerio que Dios me dio, yo voy a trabajar para mi Señor, yo voy a reiniciar la reconstrucción del templo de Dios. Yo voy a reiniciar los devocionales, voy a leer la palabra de Dios, voy a tener mi tiempo de oración, porque el templo espiritual tiene que ser reedificado. Yo voy a reiniciar mi ministerio, lo suspendí, pero no le voy a dar gusto al diablo. No le voy a dar gusto al diablo. En medio de la enfermedad voy a seguir trabajando. Aunque mi matrimonio se esté desmoronando, voy a seguir reconstruyendo. Aunque mis hijos estén en las drogas, eso no me va a frenar. Yo voy a seguir reconstruyendo. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él trabaje en nuestro corazón y nos dé el valor de agradar a Dios antes que a los hombres. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, porque yo sé que hoy tú nos vienes dando una orden. Reinicien la reconstrucción de la casa de Dios. Yo no quiero que la tengan suspendida. Yo no quiero que la cancelen. Yo quiero que ustedes continúen pegando tabiques. Yo quiero que ustedes tengan el pico en la mano, porque es tiempo de reconstrucción. Gracias, Dios, por tu palabra. Danos el valor, el denuedo de obedecerte a ti antes que a los hombres. Queremos hacer tu voluntad, te queremos agradar únicamente a ti, mi Dios. Queremos hacer sonreír tu corazón y no le vamos a dar gusto al diablo. Claro que no, el enemigo quiere sentarnos, pero no nos vamos a sentar. Vamos a obedecerte en pruebas y en luchas, vamos a hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Fue un gusto haber compartido contigo Esdras capítulo 5. Nos vemos mañana con Esdras capítulo 6. Muchas bendiciones.